Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en el mostrador.cl para tomarle el pulso a las principales informaciones. Quiero contarles que una de las informaciones que está circulando en estas horas tiene que ver con la determinación del fiscal jefe de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que ha solicitado la captura internacional contra el líder de Hamas en Gaza y contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Una noticia que está completamente en desarrollo. Vamos a estar también en el siguiente bloque, les cuento, hablando sobre este encuentro que hubo en España de la ultraderecha, Europa Viva 24, encuentro en el que participó José Antonio Cast y hablaba de que en Chile nos gobierna un presidente que es un travestista político, generando una serie de reacciones en nuestro país y también el desmarque de Chile Vamos. Vamos a estar con este encuentro, vamos a estar hablando de la ultraderecha con el analista de la Universidad del Desarrollo. Vamos a estar hablando con Miguel Ángel Fernández, él es subdirector académico de Faro UDD. Pero nos vamos a meter ahora de lleno en lo que ha pasado con la Fiscalía y con los cuestionamientos que ha habido al trabajo del fiscal José Morales, toda vez que la justicia ordinaria decidió absolver por el delito de lavado de activos al excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, y su esposa, poniendo en entredicho la tarea de la Fiscalía y la labor que realizara entonces el fiscal José Morales. Paso a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a usted, Mirna. Muchas gracias. Muy amable. A ver, le quiero partir preguntando, Francisco, lo siguiente, porque la jueza Carolina Escandón criticó fuertemente el actuar de la Fiscalía y la PDI, planteando básicamente que se presentaron pruebas de delitos que no eran por los que se acusaba al excomandante en jefe Fuentealba y a su esposa. Se habló de que las pruebas, en definitiva, no eran suficientes para probar el delito de lavado de activos. ¿De qué manera ha afectado, diría usted, al Ministerio Público y a la institución este traspié? Bueno, sin duda para nosotros no es una buena noticia porque naturalmente es un caso importante, que se puede considerar comparativamente con otros como un caso importante. Lo que conocimos la semana pasada es un veredicto, no es la sentencia. El veredicto solamente da, entre comillas, como pinceladas de lo que es la decisión del tribunal. La sentencia propiamente tal la vamos a conocer recién el 5 de agosto del año en curso, donde seguramente se van a profundizar las razones por las cuales el tribunal consideró insuficientes las pruebas rendidas por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, en nuestra opinión, y yo puedo hablar acá con un poco más de propiedad, primero porque conozco al fiscal Morales, segundo porque yo pude acompañar al fiscal Morales en la audiencia de preparación de juicio oral de este caso y un par de semanas al inicio no lo pude seguir acompañando porque, bueno, las agendas de los fiscales no dan para que dos fiscales vayan a un juicio y tenemos otras responsabilidades y otras obligaciones. Sin embargo, nosotros discrepamos en general de lo que plantea el tribunal. Fíjese usted que el tribunal da por establecido el delito de malversación de caudales públicos, que es el delito base, que se denomina delito precedente, ¿ya? Porque siempre el lavado de activos tiene que tener un delito anterior, un delito base que permita, a partir de ese delito base, ¿cierto?, obtener recursos y esos recursos después blanquearlos, lavarlos, ocultarlos, disimularlos, que es precisamente lo que consiste el delito de lavado. Entonces, lo que hace el tribunal, fíjese, yo estuve los 40 minutos primeros en el veredicto y a mí me pareció que iba derecho a una condena, porque dice, efectivamente, el señor Fuentealba no destinó los gastos reservados para los fines propios de los gastos reservados, seguridad del Estado, etcétera,
Y no es creíble la versión del señor Fuentealba de que estos gastos reservados efectivamente hayan ido a lo que la ley establece. Incluso da ejemplos concretos, digamos, de que él recibía 6 millones de pesos, etcétera, etcétera. Pero después, en un giro, que a mí me pareció un giro un poco paradójico, dice, no obstante, no está acreditado el lavado. No, la Fiscalía no pudo acreditar de que ese dinero que damos por establecido que el señor Fuentealba no lo destinó a los gastos propios, ese dinero no pudo establecerse que fue destinado a lavarse. Y ahí también hay ciertas confusiones que yo he escuchado en los medios respecto del tema del enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento no tiene nada que ver. Una persona que lava dinero no necesariamente se enriquece, no necesariamente se enriquece. El lavado consiste en que yo tomo dinero espurio, de origen espurio, y luego lo que hago es un conjunto de maniobras para hacerlo aparecer como dinero lícito. Y en eso, las pruebas que uno presenta nunca son pruebas entre comillas directas, sino que son lo que se llama pruebas indiciarias o circunstanciales, es decir, pruebas que dan, en general, son síntomas, son indiciarias del lavado. Por ejemplo, si yo deposito en efectivo de manera reiterada y permanente una suma de dinero, por ejemplo, para pagar mi tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, conductas que son anormales, conductas que no tienen una explicación económica razonable. Y en nuestra opinión, nosotros fuimos capaces de probarlo. Lo que ocurrió es que al tribunal le pareció que no era suficiente ese tipo de prueba y cuestionó básicamente un informe pericial que expuso un perito de la PDI, de la Brigada de Lavado de Activos, ni más ni menos, digamos, o sea, un perito especializado, y le pareció que ese peritaje no era fiable, no era suficiente, etc. Y hizo una serie de cuestionamientos, incluso que a mí me llamaron la atención, porque son cuestionamientos más bien personales, que en mi opinión no corresponden. Lo que tiene que abocarse el tribunal es a valorar la prueba y a decir, bueno, me parece suficiente o me parece insuficiente, está bien, no hay problema. Bueno, en fin, tiene muchos aristos, un caso que es complejo y un caso que tenemos que analizar con mucha profundidad el 5 de agosto, porque seguramente, Mirna, va a ser un fallo voluminoso, un fallo, me imagino yo, de 800 páginas, me imagino un fallo de esa envergadura, y hay que analizarlo de manera detallada y ver por qué el tribunal concretamente dijo, mire, esta prueba a mí no me convence, que fue una prueba muy abundante. José Morales estuvo 10 meses en un juicio. Entonces usted entenderá la cantidad de pruebas que se rindió. Hubo peritos que declararon 1 semana, 2 semanas, testigos también que declararon, estuvieron sentados mucho tiempo en el tribunal, en fin. Bueno, veamos qué es lo que va a pasar, pero yo creo que no hay que adelantar juicios tan categóricos cuando ni siquiera conocemos la sentencia. Tenemos que conocer la sentencia para decir, bueno, aquí está la razón de fondo porque el tribunal no desestimó tal o cual prueba, que fue mucha, tal o cual prueba, y finalmente no la convenció, digamos. Claro, pero Francisco, lo que quiero preguntarle, porque uno de los temas que se ha destacado tiene que ver con el hecho de que las pruebas que se presentaron no están, la investigación que se hace no da cuenta del patrimonio que tenía Juan Miguel Fuentealba antes de asumir la comandancia en jefe del ejército. O sea, no se consideró el patrimonio anterior, que pareciera ser como un error inentendible. O sea, ¿cómo aborda usted ese argumento? Eso no es así, es que eso no es así. A ver. Y en todo caso, no es un elemento fundamental para la acreditación del lavado. Por eso yo le decía, y Fuentealba no fue imputado por un delito de enriquecimiento ilícito. No estamos diciendo que Fuentealba necesariamente se enriquece. El lavado de activos no tiene que ver necesariamente con eso. El tema del patrimonio es un elemento más, es una consideración más. Le pongo un ejemplo. Una persona, para que todo el mundo entienda, el típico narcotraficante, ¿cierto? Y gana 10 millones de pesos con el narcotráfico. Y esos 10 millones de pesos usa distintas tipologías de lavado. Por ejemplo, compra en efectivo un auto, pero no lo compra en nombre de él, lo compra en nombre de un tercero. Hace distintos depósitos, fracciona el dinero en, no sé, en 20 cuentas de testaferros, de palos blancos, ¿ya? Y después ese dinero obviamente se van haciendo otras operaciones, ¿no? Lo que se llama estratificación. No significa esto que el lavador, que el narcotraficante se va a hacer más rico y que el patrimonio post-lavado
va a aumentar o necesariamente va a ser mayor que el anterior. Eso es un mito, no necesariamente eso así. No estamos imputando un delito de enriquecimiento ilícito. Lo que estamos imputando es que él lavó dinero, que el dinero que venía de los gastos reservados, él los ocupó, no solamente los ocupó, sino que disimuló, ocultó esos dineros para hacer otro tipo de negocios, negocios que pueden haber sido buenos o pueden haber sido malos. Y si hubieran sido malos, el señor Fuentealba no necesariamente se enriquece. Entonces, no sé si se entiende. Aquí no estamos hablando de que el señor Fuentealba necesariamente nosotros teníamos que probar que se enriqueció. Eso es un error y eso, por eso que la mecánica del lavado de activos no necesariamente lleva a un enriquecimiento. Y por eso que el tema, se pone mucho énfasis en el tema del patrimonio. Mire, si aquí lo que había que probar, para hacerlo en dos líneas. Primero, el señor Fuentealba recibía dinero de gasto reservado. ¿Eso está aprobado? Está aprobado. Segundo, ¿el señor Fuentealba destinó esos gastos reservados a lo que la ley establece? No, no los destinó a lo que la ley establece. ¿Eso está aprobado? Está aprobado. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué hizo el señor Fuentealba con esos 6 millones de pesos mensuales? Entonces, lo que nosotros dijimos, lo que hizo fue lavarlo, ocultarlo, disimularlo a través, por ejemplo, de pagar la tarjeta de crédito de manera inefectiva, iba al banco o él o terceros 3, 4, 5 veces en la semana, comportamiento que no es razonable desde el punto de vista económico. Luego compró ciertos inmuebles, compró ciertos autos, los compró, los revendió, los volvió a vender, que es típicamente también maniobras de lavado para tratar de confundir y mezclar el dinero lícito con el dinero ilícito, que es otro patrón de comportamiento típico del lavado de activos. Y creemos nosotros que la prueba se orientó hacia ese sentido, pero el tribunal consideró que, no obstante, no era suficiente. Entonces, el tema del patrimonio, Mina, no es un tema fundamental. Ya, pero ¿por qué fue difícil entonces, a su juicio, probar el delito de lavado de activos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Se lo pregunto porque se ha puesto énfasis en la labor de las policías. Nosotros entrevistábamos hace algunos días a la ex fiscal Marisa Navarrete y decía que muchas veces las policías trabajan con sesgo y que el sesgo que los lleva incluso a encontrarle siempre razón a la teoría del caso, por cierto, de la fiscalía. Entonces, sobre esa base, claro, uno diría, hay muchas probabilidades de equivocarse, pero finalmente, y con esto cierro, Francisco, el jefe de la investigación es el fiscal, en este caso es el fiscal Morales. Entonces, Sí, claro. algo pasó ahí en la gestión del fiscal Morales que no se pudo acreditar el delito de lavado de activos, ¿o no? Mire, en el tema en general, para no personalizar, digamos, el tema en general de los peritajes, efectivamente los fiscales dirigimos la investigación y los peritos realizan su labor bajo nuestra dirección, ¿no? Sin embargo, los especialistas no son los fiscales, digamos, los especialistas en materia contable, en materia tributaria, son los propios peritos, que son peritos, además no cualquier perito, peritos de brigadas especializadas de la Policía de Investigación. Y lo que ha dicho el fiscal Morales es que nosotros respaldamos el trabajo que han hecho los peritos de la Policía de Investigaciones, que además no solamente trabajan en este caso, trabajan en muchos casos relacionados que llevaba la ministra Rutherford, que ahora lleva la ministra Ana María Osorio, y que han sido fundamentales para establecer, en el caso de la justicia militar, porque esos casos están radicados en la justicia militar, el delito de malversación de caudales o delito de fraude al fisco. Ahora, yo creo que nosotros no estamos en una posición de autocomplacencia ni decir, no, mire, lo que hicieron los peritos está completamente bien hecho. No, no estamos en eso. Por eso queremos revisar el fallo, qué es lo que al tribunal no le pareció de los peritajes. Que el tribunal dice, mire, ¿sabe qué? Esto no me convence, esto no me cuadra. Veamos, vamos a ver, porque el veredicto nos da cuenta de eso. El veredicto simplemente, como le dije Mirna, entrega pinceladas muy generales, en 50 páginas, pinceladas muy generales de por qué la prueba que presenta la Fiscalía no es suficiente. Pero, Mirna, no solamente nosotros presentamos peritaje, presentamos declaraciones de personas que daban cuenta que el señor Fuentealba había contratado, por ejemplo, a una persona para, qué sé yo, le hiciera el jardín de su casa por un monto, no recuerdo bien, 7 millones de pesos, o que había comprado unas alfombras de alto valor en 6 millones de pesos, o que la señora Anita Pinochet había ido a París y le habían pagado con plata, obviamente que no es de ella, $2.000 para una comida.
etc. Y eso no fue a través de peritaje, eso fue a través de declaraciones de testigos directos, directos de lo que se estaba haciendo con el dinero. Entonces, uno podría decir, prescindamos del peritaje, pero vámonos ahora a las otras pruebas. Y las otras pruebas dan cuenta de gastos que realizaban, pagos en efectivo que realizaba el señor Fuentealba, la señora Anita Pinochet o a través de terceros que no provenían de su patrimonio, que provenían de patrimonio del Estado. Entonces, por eso le digo, yo creo que la cosa no es blanco y negro, el tema del peritaje es un aspecto, pero hay otro conjunto de pruebas que se presentó en el juicio que no tienen que ver con los peritajes. Personas que declaran directamente de ellos haber recibido dinero del general Fuentealba o de la señora, realmente no la señora, sino que a través de terceros recibían recursos en efectivo para, por ejemplo, mejorar el jardín de la casa, digamos. Pero, perdón, Francisco, para dejar estamos conversando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, lo decía el propio abogado defensor Miguel Chávez, ¿influyó el hecho de que el fiscal Morales no tuviera dedicación exclusiva en este caso? Mire, es una muy buena pregunta, Mirna. Ningún fiscal en Chile tiene dedicación exclusiva por una razón muy simple, porque no es posible tener dedicación exclusiva. Fiscal Morales tiene 150 causas vigentes en su cartera y tiene a su cargo otras 1.400, porque él es fiscal jefe de una fiscalía, 1.400 que digamos, le tramitan un par de abogados. Yo tengo poquitas, tengo 200. Digo poquitas porque comparado con otros colegas es poco. Tengo 200 causas, pero a las cuales 100 son homicidios. Yo quise acompañar al fiscal Morales en el juicio. A la segunda semana le dije, pucha, lo siento, tengo mañana un juicio de homicidio, la próxima semana tengo uno de armas, y la que viene tengo 3 juicios de homicidio, y aquí estoy mirando mi pizarra, Mirna, y tengo ¿Ya? 3, 6, 9, 10, tengo 10 juicios hasta el 27 de junio. No hay ninguna posibilidad material de que un fiscal se dedique con dedicación exclusiva a un caso. Tenemos algunos colegas que están destinados, por ejemplo, al caso de fraude carabinero, en comisión de servicio, otros que están destinados al caso Soquimich, que ya lleva un año no sé cuánto en juicio, pero eso significa que las carteras, las causas de esos colegas, no es que queden abandonadas, sino que se distribuyen entre otros, sobrecargando ya el trabajo que realizan los demás. O sea, si hubiera sido, o sea, ideal, en el mundo ideal, es que Morales u otro, para no personalizar, tengan ¿Ya? dedicación exclusiva para este tipo de casos. Por supuesto que es ideal, que ese es el mundo ideal. Pero el Ministerio Público hoy día tiene una sobrecarga que hace imposible de que un fiscal asuma una investigación. Y no Y olvidar que en usted, este caso, perdona, ¿ya? sí, Sí, no, la Mirna, pregunta es si usted considera que esa sobrecarga está también en la base de los problemas que se generaron para no lograr acreditar el delito de lavado de activos, que es lo que le imputaba la Fiscalía a Juan Miguel Fuentealba. yo creo que eso sonaría como una excusa, sonaría como una justificación. Yo creo que si me escucha José me diría, no, ¿cómo dijiste eso? Da lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de ir igual y lo demás excusa de decir que tenemos 200 causas más. Pero es una realidad que los fiscales en Chile tienen una sobrecarga laboral que sobrepasa cualquier capacidad, que sobrepasa cualquier posibilidad de dedicarse uno con dedicación, con detalle, preparar bien las pruebas, preparar bien los casos, y te pongo otro caso, Mirna, más allá de este ¿Ya? caso, el caso de delitos sexuales. A mí me preocupa mucho los colegas y las colegas que tienen los casos de delitos sexuales, que están yendo a juicio prácticamente toda la semana, que tienen cargas de 300, 400 causas. Yo quedé impresionado, la otra vez le pregunté a una colega de Valdivia que veía delitos sexuales, ¿cuántas causas tiene? 700. Yo le dije, ¿y en qué minuto tú ves los 700 de delitos sexuales? Claro. Delitos sexuales que tienen una complejidad, que es una complejidad que va más allá de lo jurídico, que tiene que ver con la relación que tú, niños y adolescentes, que tú tienes que tener un cuidado y una sensibilidad muy especial y que tienes una sobrecarga emocional muy enorme. Entonces, tú me vas a pedir, le vamos a dedicar exclusivamente, vamos a tener fiscales con dedicación exclusiva cuando esa fiscal tiene 700 causas. O sea, por ninguna parte. La fiscal del caso Ryan, que es amiga mía, la Carmen Gloria Manrique, que, bueno, pillaron a este joven en Argentina. Ella es fiscal jefe de Constitución y tiene 400, 500 causas a su cargo.
Entonces, aquí tenemos un problema más estructural que va mucho más allá de este caso y que nosotros hemos reclamado hace tanto tiempo y esperamos que alguna vez seamos oídos. Hoy día hay un plan de fortalecimiento en el Congreso, el gobierno ofrece 205 fiscales más, gradualmente en 4 años, 800 funcionarios. Valoramos el gesto político, pero es poco, es completamente insuficiente. Vamos a tapar, por así decir, los principales forados que tenemos de sobrecarga en Ñuble, O'Higgins, Tarapacá, Arica. Imagínate, Tarapacá, perdón, Arica, Los Gallegos. Hay 2 fiscales que están yendo a ese juicio. De los 16 fiscales de Arica, 2 se van a dedicar exclusivamente a ese juicio durante no sé cuántos meses. 2 fiscales que sacamos de la operación de Arica y Parinacota. Y por lo tanto, los otros van a tener que asumir la carga de las causas de esos 2 fiscales. Y así te podría colocar ejemplos toda la mañana, probablemente. Claro, pero Francisco, lo que quiero entender es lo siguiente, porque evidentemente que, claro, cuando uno analiza la cantidad de fiscales por número de habitantes, de hecho, el fin de semana publicaba La Tercera que Chile cuenta con la mitad de los fiscales per cápita que tiene Colombia, ¿no es cierto? O sea, aquí en Chile tenemos 3,7 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras que en Colombia son 9,1. Y ahí hay una definición importante. Pero por eso le digo, o sea, aquí hay un problema de sobrecarga o tiene que ver con la capacidad del fiscal, en este caso Morales, porque se ha puesto mucho énfasis en definitiva, el fiscal que está a cargo de un caso es el que determina, ¿no es cierto? Es el dueño de la investigación, es el que dirige la investigación. Sí, Entonces, sí. por eso le digo, porque además, perdón, solo para cerrar, entonces Francisco, se hace mención de varios casos que ha tenido el fiscal Morales, como el caso de la colusión de farmacia, el caso Cascadas, ¿no es cierto? El caso LAN y otros más, donde finalmente no se siguió adelante con la investigación o la investigación no Pero, terminó en una... No, le pregunto, son parte de las sí, discusiones que hay no, respecto de Morales. qué bueno que me pregunta, qué Son bueno que me críticas, pregunta, porque, son críticas, diría usted, injustas respecto de Morales. ¿Hay a algo ver, que pasa con el fiscal Morales? no, mire, a ver, yo creo que injusta. ¿Sabe por qué? A Usted ver, mencionó 2 casos. sí, Y qué bueno que me los pregunta porque son súper... En el caso farmacias, el fiscal Morales no tiene absolutamente nada que ver. El caso farmacias no lo investigó el fiscal Morales, no lo acusó el fiscal Morales y no lo llevó a juicio el fiscal Morales. Cuando se propone, no tiene, Mirna, revise, no tiene nada que ver el fiscal Morales en el caso farmacia, pero nada. Incluso cuando se propone la famosa suspensión condicional del procedimiento, las clases de ética, ¿cierto? ¿Usted sabe quién propuso las clases de ética? Las clases de ética las propuso la Fiscalía Nacional. Y el fiscal regional de la época era Andrés Montes, que fue a la audiencia y es el fiscal Montes, acogiendo el planteamiento de la Fiscalía Nacional, el que propone las clases de ética y además propone una multa de no sé cuántos millones de pesos. ya, no, ahí no tiene nada que ver Morales en No tiene esa nada que ver. definición. Morales no tiene nada, o sea, es una imputación gratuita, pero gratuita al 100. Si Morales no tiene nada que ver con farmacia. Y después al juicio van otros colegas, 3 colegas fueron al juicio donde se absolvió, y se absolvió porque el hecho de la colusión en esa época en Chile no era delito. Entonces, por mucho que, por supuesto, es una situación absolutamente repudiable que farmacias se coludan para perjudicar a los consumidores, pero lamentablemente la colusión como tal en Chile en esa época no era delito y el tribunal terminó absolviendo y José Morales no estaba ni siquiera al lado de la sala de audiencia. Entonces, eso es una imputación gratuita. En el caso Cascada, que es un problema bursátil entre privados, ¿ah? Porque aquí siempre se habla de Ponce de Luz, etc. Sí, pero el caso Cascada es un conflicto entre privados, no tiene nada que ver el Estado. Efectivamente, Morales lo tuvo hasta el 2015 esa causa. Y el fiscal Chaguán dijo, ¿sabe qué? Pucha, parece que no avanza, unos reclamos de unos querellantes que parece que tenían harto interés en que el caso avanzara, se lo sacan. ¿Y qué pasó con el caso Cascada del 2015 al 2024? Se lo pasaron a otro fiscal de alta complejidad. No pasó nada, absolutamente nada. Es decir,
Porque alguien podría decir, oiga, pero que usted lo tramita mal, ahora lo vamos a cambiar de fiscal y ahora sí la cosa va a funcionar. ¿Qué pasó? En 8 años, en 9 años, nada, mire, no ¿Y pasó eso, y de quién es la absolutamente responsabilidad de nada. eso? ¿Y de quién es la responsabilidad? Pero es que, no, a ver, nosotros los fiscales adjuntos, Mirna, no hay que olvidar que el Ministerio Público es una institución jerarquizada. Nosotros tenemos que atenernos a los criterios generales del fiscal nacional, pero nosotros dependemos directamente de los fiscales regionales. Regionales. Lo que nosotros hagamos o no hagamos está supeditado directamente a nuestros fiscales regionales. Cuando yo tomo una decisión X, por ejemplo, cierro una causa de un caso complejo, yo no me mando solo, yo lo consulto al fiscal regional y el fiscal regional con su equipo, no él personalmente, con su equipo, mira, Francisco, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y haz tal de diligencia. ¿Ya? Y eso pasa todos los días. Y Morales no es ajeno a eso, si Morales es adjunto, Morales no es regional. Aquí se le ha atribuido un poder a un fiscal adjunto que no tiene. Ningún fiscal tiene el poder que se le atribuye a José o a Jimena Chón, por ejemplo, que también le dan duro. Jimena Chón también es fiscal adjunta y las decisiones que ella toma siempre están siendo revisadas por los superiores, ¿m? Y se actúa en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, me coloca esos dos ejemplos que siempre se los colocan a José. Y claro, José no se defiende, no puede defenderse. Yo tengo un poquito más de libertad como presidente de la asociación y puedo hablar quizás con un poco más de libertad. Y francamente son cuestiones que uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver este hombre con farmacia? ¿Qué cascadas y cascadas? Ya no lo tiene hace 8 años y ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Ah? Entonces, creo que son críticas efectivamente injustas. Ya, cuénteme respecto, ya que lo menciona a la fiscal Chong, Francisco, ¿cómo ha visto, cómo se vive internamente en la fiscalía los permanentes cuestionamientos que hay, por un lado, ¿no es cierto?, a la fiscal Chong, pero fundamentalmente a su jefe, el fiscal Armendáriz? Bueno, es un poco complejo para mí, a ver, complejo y no, ¿ah? No es complejo porque conozco a la Jimena y la conozco porque además fue compañera de curso de la universidad mía. Brillante estudiante, brillante estudiante. Y con Almendari, es mi jefe, entonces, claro, me van a decir, bueno, claro, tiene que defenderlo, pues sí, ¿cómo no la defender? Era que no, como decía, no me acuerdo quién, en una época histórica. Mire, el trabajo de la fiscal Chong también. El trabajo de la fiscal Chong es un trabajo que hace en equipo con su equipo de alta complejidad, es un trabajo que está permanentemente siendo revisado, que está siendo analizado. Y claro, le ha tocado casos complejos. Hoy día está en medio de un juicio del señor Crespo por otro delito, no solamente no por el caso del joven Gatica, que ya pronto ya está acusado. Luego está el caso del cabo Zamora por el asunto del puente Pío IX, que también vino, es un juicio que ya viene. Está el caso del general Yáñez. Entonces, claro, ella le ha tocado investigar este tipo de casos y, por supuesto, en general, Mirna, las personas investigadas, evidentemente, y además ejerciendo un derecho legítimo, cuestionan el trabajo de los fiscales. Dicen, no, eso no es así, yo soy inocente, el fiscal me está persiguiendo, la fiscal tiene animadversión en contra de nosotros. Y eso uno está acostumbrado a recibirlo, es parte de la pega. Lo que pasa es que también Jimena tampoco puede salir a defenderse públicamente y decir, no, esto... La manera de defenderse es ir al juicio y demostrar si tenía o no tenía razón, y para eso hay un tercero imparcial que es el tribunal y dirá, sí, fiscal, tiene razón, o tiene razón a media, esto no es delito, es cuasi delito. Ahí en el caso del cabo Zamora se está discutiendo eso, pero ella es una fiscal íntegra, es una fiscal sumamente dedicada, entonces también nos duele muchas veces críticas que son infundadas, pero por otra parte uno además, bueno, dice, bueno, ¿qué va a decir un imputado? ¿Qué va a decir una persona que está siendo investigada? ¿Así que es culpable? Probablemente no, pues probablemente va a decir, esto es una persecución, a mí me están siguiendo, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa, Francisco, que es lo que se instala, ¿no es cierto? Y lo ha instalado el propio general director de Carabineros a través de todos los intentos que ha hecho para impedir su formalización, es que aquí lo que hay es un sesgo ideológico. Hay una actitud ex ante en contra, en este caso, de la institución, por ejemplo, de Carabineros. No, no, yo lo descarto completamente, no hay ningún sesgo ideológico, hay un trabajo que, claro, el general Yáñez, bueno, hace su punto, digamos, probablemente también desde un punto de vista estratégico, incluso comunicacional,
Y eso lo hacen muchos imputados que tienen la posibilidad de hacerlo, no la mayoría no tienen la capacidad de hacer un despliegue comunicacional, un despliegue que permita instalar permanentemente la idea de que esto es una persecución. Aquí no hay ninguna persecución, nosotros no perseguimos a Carabineros, nosotros investigamos hechos constitutivos de delito y a las personas que tienen, o en nuestra opinión, tienen participación en eso, punto. Yo, mire, le pongo un ejemplo que, que puede parecer hasta esquizofrénico. Ayer, fue domingo. El jueves, perdón, terminamos el juicio del incendio de la iglesia de Carabineros. Condenamos a este joven que quemó la iglesia y después lanzó una molotov. Ahí tuve, que es una investigación de Morales a todo esto, es una investigación que realizó él. Bueno, fue condenado. Fui yo al juicio porque José estaba entre medio con el tema de Fuente Alba. Lo condenaron. Y el día viernes, al día siguiente, empecé una investigación por apremios ilegítimos contra un carabinero. Entonces, por una parte, un día estamos investigando casos y estamos acusando a personas que queman la iglesia de Carabineros, y al otro día me toca investigar a un carabinero por apremios ilegítimos. Entonces, ¿cuál es el celo? No, ninguno. Tenemos que investigar con igual celo ese delito que implica una afectación a Carabineros y un segundo delito que implica perseguir e investigar a un carabinero por apremios ilegítimos. Entonces, a veces uno puede decir que puede ser incómodo, puede ser raro, pero bueno, pero ahí nosotros estamos demostrando de que da lo mismo que sea carabinero, no sea carabinero, que sea general, no sea general. Tratamos de actuar de manera profesional y bueno, la mayoría de las veces nos va bien, 80% de condena en juicio oral, y hay un 20% en que se absuelve, digamos. Sí, Francisco, se nos acaba el tiempo, le pido por favor súper breve. Si para usted, cuando se ha señalado que este es el mayor revés, el fiasco más grande de la Fiscalía después del caso Bomba 1, ¿cómo lo ve? Es que yo creo que es absolutamente apresurado hacer un juicio de esa naturaleza cuando no conocemos ni siquiera la sentencia misma. La sentencia va a estar el 5 de agosto y ahí vamos a analizar cuáles son los fundamentos más profundos de esa sentencia y evidentemente vamos a estudiar recurrir de esa sentencia y eventualmente, no puedo asegurar nada, eventualmente la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, depende del tipo de recurso que interpongamos, puede perfectamente anular ese caso y ordenar repetir el juicio. Entonces, creo que adelantar todos estos juicios que se han hecho, que son bastante categóricos, hoy día es absolutamente apresurado. No conocemos el fallo, lo vamos a conocer, lo vamos a estudiar, vamos a analizarlo, nosotros consideramos que la prueba que había era suficiente, el tribunal dice que no, veamos por qué dice que no, y veamos qué haremos a partir del 5 de agosto, tenemos 10 días para presentar un recurso de nulidad. Espero yo que permita revertir esta decisión, este primer juicio, digamos. Puede haber perfectamente un segundo juicio. Muy bien, quiero darle las gracias a Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Que esté muy bien. Gracias, que tenga buen día. Bien, vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el momento de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, este encuentro de la ultraderecha en España, donde José Antonio Cast llamó al presidente Gabriel Boric de travesti político. Vamos a hablar de los alcances de este encuentro. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.